licenciado. Madaí, buenas noches. Buenas noches. Talía, buenas noches. Buenas noches, licenciado. María Lourdes, buenas noches. De acuerdo, el día lunes habíamos visto un poco sobre el convenio de Kioto y estábamos viendo las reglas de origen que están vinculadas con este mismo convenio. Cuando les comentaba un poco sobre las condiciones y las características que deben cumplir las mercancías, hacía referencia exclusivamente a este aspecto que son las reglas de origen. Estas reglas de origen nos van a permitir entender cuáles son las condiciones que deberían cumplir algunas mercancías para que sean consideradas como originarias. La primera regla que habíamos revisado la anterior vez está ahí anotada y la teníamos en varias oportunidades revisada, en el sentido de que cuando dos o más países son los que intervienen en la producción de una mercancía, el origen debe ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación sustancial. Habíamos hablado en la anterior clase que el criterio de transformación sustancial está vinculado con el hecho de que la mercancía que ha sido fabricada en más de un país se va a considerar originaria de aquel país del cual o en el cual se le da el carácter esencial a la mercancía. Entonces, ese carácter esencial a la mercancía es lo que determina si la mercancía que se está comercializando es originaria de un país o es originaria de otro. En los ejemplos que habíamos visto, estábamos un poco analizando lo que sucedía cuando hay un proceso de transformación o hay un proceso de elaboración, lo que permite que la mercancía pueda tener ese carácter esencial. Si tenemos el algodón, después del algodón fabricamos el hilo, después del hilo tenemos la tela y posteriormente con esa tela se fabrica una camisa, entonces se va a entender que la transformación sustancial ha sido el proceso por el cual ha recorrido esa materia prima y se ha convertido en un bien que al final va a ser comercializado como un bien final, que vendría a ser la camisa. Entonces nos dice que ese criterio de transformación sustancial es el que permite que la mercancía sea reconocida como originaria de un país determinado. Y además nos dice que para determinar ese criterio es importante emplear lo que establece la Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías, lo que se entiende que es el arancel. Y por lo tanto, esa es la forma en que se va a poder identificar si una mercancía es originaria o no de un país. ¿Qué significa? En el ejemplo que les he dado, cuando se comercializa el algodón, se clasifica una partida arancelaria específica. Cuando se tiene el hilo con el cual se va a fabricar la tela, cada uno de ellos tiene una partida arancelaria diferente. Y finalmente, cuando se tiene la tela que va a ser comercializada o exportada para que con esa tela se pueda fabricar la camisa, entonces se entiende también que bajo esas condiciones la mercancía va a ser clasificada en una partida arancelaria diferente. Por eso es que se hace referencia a lo que sería el arancel. Otro de los criterios nos dice que cuando se da el criterio de transformación sustancial, que era lo que habíamos hablado como el último tema en la anterior clase, si se acuerdan, nos decía que hay una regla del porcentaje ad valorem, es decir, el porcentaje que tiene la mercancía sobre el valor que se va a comercializar. Y nos dice que hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el tema de los materiales importados. ¿Qué pasa si para fabricar la camisa de la que estamos hablando tengo que importar la tela de otro país? Entonces nos dice que se va a tomar en cuenta el valor aduanero en el momento de la importación y que por lo tanto, en el caso de materiales que se van a utilizar en la fabricación de la camisa, en el ejemplo que les daba, en el caso particular de la tela, entonces vamos a obtener el valor CIF de esa mercancía, es decir, el valor que va a tener en el momento de la importación de la mercancía. Ahora nos dice el concepto, ¿qué sucede si los materiales que estoy utilizando son de origen indeterminado? No tengo forma de saber de dónde provienen. Y esto podría suceder en el mercado como en el caso nuestro, donde la informalidad es muy grande. Si ustedes van y compran tela al mercado, esa tela que están comprando de ninguna manera va a poder ser reconocida como
del origen que tiene. Uno pregunta normalmente cuando compra una tela y pregunta cuál es el origen de esa tela, y te dicen es tela chilena, o es tela brasilera, o es tela china, pero al final en ninguna parte puedes verificar porque no viene con una etiqueta cuando te venden un pedazo, ¿no es cierto?, de la tela. Entonces, lo que podría suceder es que también compres rollos de tela en el mercado local y eso te dificulte poder identificar dónde ha sido fabricada realmente esa tela. Por lo tanto, nos dice que para esos casos, cuando el material es indeterminado, no podemos saber cuál es su origen, entonces lo que se tiene que hacer es buscar el primer precio verificable pagado por esos productos en el territorio del país donde se lleva a cabo la fabricación. Si la fabricación de la camisa se realiza con tela que ha sido comprada en el mercado informal y su origen es indeterminado, entonces tenemos que buscar cuál es el primer precio verificable que haya sido pagado por esa tela. Se tendrá que hacer entonces más o menos como lo que ustedes han debido aprender en valoración, un análisis del valor de la mercancía. Y con eso determinar si efectivamente se tiene el dato de cuánto ha costado esa mercancía en el mercado local. Nos dice además que para las mercancías resultantes, es decir, la camisa, tendríamos que considerar el precio fabricado o el precio de exportación. Si hablamos del precio de exportación, estamos hablando del precio con valor FOB. Y nos dice además conforme a las disposiciones de la legislación nacional. Como este es un instrumento internacional y es un instrumento que se aplica no solamente para Bolivia, sino se aplica para todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas, entonces se entiende que en cada uno de los casos es muy probable que lo que dispone la legislación nacional en esos países puede ser distinto a lo que dispone la legislación nacional en Bolivia. Por eso es que hace énfasis en ese aspecto, en el tema particular de lo que vendría a ser la legislación nacional. Sobre los casos especiales de calificación para la determinación del origen, es importante tomar en cuenta los diferentes aspectos que recomienda el Convenio de Kioto. Y nos dice el primero de los casos que los accesorios, repuestos y herramientas para ser empleadas con una máquina, aparato, artefacto o vehículo van a ser consideradas como teniendo el mismo origen que la máquina, el aparato, el artefacto o el vehículo, a condición de que estos accesorios, repuestos y herramientas hayan sido importados y vendidos con el aparato, artefacto o vehículo en especie y en cantidad a su equipo normal. ¿Se acuerdan del ejemplo que les había dado la anterior clase? ¿Alguien puede mencionar el ejemplo del cual se habló la anterior clase sobre este tema particular, por favor? Dice, si no me equivoco, fue sobre los autos, que habló que tenían que vender las herramientas que incluye el auto para que se considere que es el mismo equipo, ¿no? O la misma fabricación o el mismo origen. Correcto, muchas gracias María Lourdes. Es exactamente en esa línea, ¿no es cierto? Que la idea era que si voy a comercializar un vehículo, se entiende que el vehículo viene con sus herramientas o viene con sus partes. Entonces, se va a entender que ese vehículo que se está comercializando tiene que tener sus accesorios y tiene que tener sus herramientas y también las partes con las cuales se comercializa un vehículo. Si ustedes van a una tienda en la cual quieren comprar un vehículo, en esa tienda les van a mostrar que el vehículo viene con su llanta de repuesto, viene con su gata, viene con su triángulo y posiblemente con algunas herramientas. Entonces, ¿qué le da el carácter esencial a esa mercancía que se está comercializando? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Qué le da el carácter esencial? ¿El vehículo? Gracias, María Lourdes. Exactamente, el vehículo es el que le da el carácter esencial a la mercancía que se está comercializando. Por eso es que nos dice que si el vehículo
lo vendemos con llantas de repuesto, que podría ser China, la Gata, que también podría ser China o de cualquier otro país, digamos que ha sido fabricado en Vietnam, los triángulos, que podrían ser fabricados también en cualquier otro país en el mundo. Ninguno de ellos le da el carácter esencial a la mercancía, sino más bien el vehículo. Por eso es que nos dice que si voy a traer el vehículo con esos accesorios, repuestos o herramientas con las cuales cuenta, se va a entender que estos accesorios, herramientas y repuestos tienen el mismo origen que el vehículo. Si el vehículo es mexicano, por más que los accesorios sean chinos, se va a entender que el conjunto, es decir, el vehículo más sus accesorios, tienen origen mexicano. Ahora, lo que nos dice la regla es que además tiene que ser en especie y en cantidad al equipo normal. En la anterior clase les decía, si encuentro un vehículo que lo están importando y tiene 5 llantas de repuesto, ¿será normal que tenga 5 llantas de repuesto? No sería normal, licenciado, porque lo pueden usar para uso comercial, para revenderlo, digamos. Muchas gracias, Madaí. En algún momento, aunque no crean, eso es lo que sucedía en nuestro mercado. Cuando traían vehículos de importación, ahí adentro, en la parte de atrás, en los asientos, le llenaban de llantas, y lo mismo hacían en la maletera. Y se supone que todo eso lo internaban como si fuera parte del vehículo. Que la norma nos está diciendo que no es así, no es correcto y no corresponde. Entonces, lo que se estaba haciendo en algún momento era defraudación. Continuando con el concepto, nos dice que, además, dentro de los casos especiales, que cuando a solicitud del importador se va a solicitar como un único artículo, a los efectos de la determinación de su origen, a los artículos que no han sido montados o que están desmontados y que se importen en varios envíos, porque por razones de transporte o de producción no es posible importarlos en un solo envío. En el caso muy particular, si hubiera sido importado por una empresa, pónganse a pensar en el caso de los teleféricos que se han instalado en la ciudad de La Paz. Esos teleféricos no han podido llegar todos en un solo medio de transporte, al igual que todos los sistemas con los cuales cuenta, y que por lo tanto, si hubiera sido importado por una empresa particular, lo que se debería haber determinado es, primero, que todos esos artículos que están viniendo son parte de un solo total, si vale el término, y que por lo tanto se va a reconocer como que es un único artículo, pero que está viniendo en diferentes partes. Lo mismo podría suceder con aquellas máquinas grandes que se utiliza para minería. Toda esa maquinaria no puede venir en un solo envío, porque no puede venir en una misma nave, si quieren, por el medio de transporte marítimo, sino tiene que venir desarmado por partes y en diferentes contenedores. Entonces, el importador puede solicitar y puede establecer que esos artículos que han sido desmontados se van a reconocer como de un mismo origen, aunque lleguen en varios envíos. Y esto simplemente se justifica por temas de transporte o por temas de producción, porque no se puede traer todo en uno solo. Entonces, bajo estas condiciones, si el importador lo solicita, va a presentar un certificado de origen, que por poner el ejemplo, sería una máquina para minería que va a venir en 20 envíos y por lo tanto la aduana le va a reconocer que en esos 20 envíos viene la totalidad de la mercancía y que también corresponde al mismo origen de la mercancía. Adicionalmente nos dice que para determinar el origen, los embalajes tienen que ser considerados de igual origen que las mercancías que contienen, salvo que la legislación en alguno de los países establezca algo diferente y te pida que se tenga que analizar por separado, cada uno clasificando en una partida arancelaria diferente. Pónganse el caso de que ustedes compran un refrigerador, una lavadora, una cocina, y cada uno de estos artículos viene con un embalaje, ¿no es cierto? Viene con el plastoformo que ayuda para que no se dañe la mercancía y viene con una caja de cartón. Entonces, lo que te está diciendo es que, para empezar, lo que le da el carácter esencial a esa mercancía es el refrigerador, la cocina o la lavadora, cualquiera de ellos, y no así la caja
en la cual están contenidos. Por lo tanto, lo que nos dice, en este caso especial de regla de origen, es que por más que la caja o el plastoformo sea chino y la cocina sea argentina, vamos a reconocer como un todo como argentino, porque nuevamente se aplica el criterio de transformación sustancial o carácter esencial de la mercancía. Y nos dice que en algunos casos podría darse que algún país decida que es necesario clasificar por separado, es decir, en una partida arancelaria la caja y en otra partida arancelaria la cocina. Y por lo tanto, cada uno de ellos debería ser analizado en función del origen de manera independiente para cada una de esas mercancías. Pero dice, es un caso particular. Podría darse en algunos países, pero recomiendan que no se haga, ¿no? Y en el segundo párrafo nos dice que cuando se considere que los embalajes tienen el mismo origen que la mercancía, solo se tiene que tomar en cuenta, en aquellos casos en que se aplica el método del porcentaje, los embalajes en los que las mercancías son comúnmente vendidas al por menor. Podría ser que en algunos casos se traiga una caja grande donde están contenidas pequeñas cajitas con bisutería, digamos que son aretes. Y estos aretes van a ser comercializados al por menor. Entonces, ¿qué le da mayor valor a la mercancía? ¿El embalaje grande o las cajitas pequeñas que se están comercializando? Las cajitas pequeñas porque lo van a vender por menor, por pieza. Y eso es lo que le da. Sí, muchas gracias, María Lourdes. Y eso es lo que le da el carácter esencial a la mercancía, ¿no es cierto? Eso es lo que le está dando su valor a la mercancía. Y por lo tanto, es lo que interesa en el momento de determinar el origen. Otro caso especial nos dice que las mercancías, o aquellas mercancías cuando se tenga que determinar el origen, no se va a tomar en cuenta el tema de la energía, la planta, la maquinaria y las herramientas que se hayan utilizado para el perfeccionamiento o la transformación de las mercancías. Porque no se olviden que cuando hablamos del valor en términos porcentuales, es decir, el término ad valorem de la mercancía, si consideráramos la energía que se ha utilizado, la planta o el valor de una planta o la maquinaria que se está utilizando o las herramientas para fabricar una mercancía, pues en algunos casos la energía, la planta, la maquinaria y las herramientas tendrían un valor superior que la misma mercancía. Por lo tanto, a efectos de determinar el origen, nos dice el concepto que no se tiene que tomar en cuenta esas variables. Con relación a la regla del transporte directo, dice que si hay algún país que tiene una regla que establezca que el transporte tiene que realizarse de manera directa desde el país de origen hasta el país de destino, este tipo de normativa se debería eliminar, porque existen algunos países que por razones geográficas, y lo dice el ejemplo claramente, aquellos países que no tienen acceso al mar, tendrían dificultades de poder cumplir con estas condiciones. Por lo tanto, se establece que las mercancías, cuando transiten por territorio de un tercer país, entonces deberían hacerlo bajo el control de las autoridades aduaneras. Por lo tanto, cuando las mercancías estén bajo el control en terceros países, entonces se va a entender que las mercancías no tendrían ninguna dificultad. Y nos habla además, dentro de lo que está entre paréntesis como ejemplo, que nos dice que las mercancías que están en feria o exposiciones o que están almacenadas en depósitos aduaneros, se va a entender que si bien están en un tercer país, se encuentran bajo control aduanero. En el caso particular de Bolivia, es bien difícil pensar en que una regla de transporte directo se pueda aplicar, porque sería bien difícil pensar si es por medio carretero o por medio marítimo que una mercancía pueda llegar directamente desde la China hasta Bolivia. Si es por vía aérea es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Ahí sí se podría cumplir con la norma. Pero si es por vía carretera o por vía marítima, es imposible porque Bolivia no tiene puertos y por lo tanto tendría que utilizar los servicios portuarios de otro país.
Bajo estas condiciones, entonces, esta regla de transporte directo es difícil de aplicar. ¿Algún comentario sobre este aspecto? ¿Se entiende? Licenciado, una consultita. Para considerarse un transporte directo, se debe utilizar solo un transporte, ya sea marítimo, terrestre o aéreo, para que llegue directo, así como dice en el ejemplo, a los depósitos de aduana. Sí, correcto, pero como obviamente en el caso de Bolivia es imposible cumplir con una regla de transporte directo, lo que se pide a los países es que si tuvieran una normativa de este tipo, que la eliminen de su legislación para no perjudicar a aquellos países que por razones geográficas no pueden tener esa posibilidad del transporte directo. Eso es a lo que nos está haciendo referencia este ejemplo o este concepto. Talía dice que no alcanza a escucharme bien, que me escucha entrecortado. ¿Alguien tiene esa misma dificultad? No, dicen yo no. Gracias, Madaí. Karen. Perdón, dicen, ¿qué preguntó? Claro, pues. Está bien, entonces parece que Karen sí me escucha. No hay ningún problema. Catherine, Lisette, Wendy. Sí, sí, le escucho claro, licenciado. Buenas noches, Lice. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Ya. Se escucha bien, dice. Gracias, muy gentiles por responder. Solamente era para estar con la idea clara para ver si era necesario hacer algo más. Entonces, en el entendido de que me escuchan, puedo continuar. Ya tengo la captura de pantalla de los asistentes a la clase. Y permítame seguir entonces. Los cambios que se podría efectuar o que algún país podría efectuar respecto a la aplicación o respecto a las reglas de origen que tiene establecido en su país, se supone que no deberían entrar en vigencia de manera inmediata, sino que más bien deberían establecer un plazo que sea importante para que los países que están con mercancía en tránsito no tengan ninguna dificultad. Imagínense que ustedes compren una mercancía en la China y verifiquen que esa mercancía podría cumplir condiciones de origen en el país y que, sabiendo que el tránsito va a demorar como 40 días en llegar desde la China, se establece en Bolivia una medida antidumping. Y esa medida antidumping se la aplica de manera inmediata. Entonces, pónganse a pensar qué sucede con la mercancía que está en tránsito, con la mercancía que está llegando. Tendría dificultades para poder ingresar al mercado local por la aplicación de ese tipo de medidas. Entonces, se entiende que se tiene que lanzar una modificación en una medida estableciendo que su aplicación no va a entrar en vigencia de manera inmediata, sino que más bien se le va a dar un plazo para que pueda ser modificada esa mercancía o que se establezcan las condiciones para que esa mercancía pueda llegar sin ninguna dificultad al país. Otro ejemplo, y es algo que ha sucedido en el caso de Bolivia, en la negociación que se tenía entre Bolivia y el Mercosur, se estableció un modelo de certificado de origen. Y ese modelo de certificado de origen se entiende que es el modelo tipo Mercosur, pero que en el encabezado dice República de Bolivia. Ustedes saben que hace varios años hemos dejado de ser república y ahora somos el Estado Plurinacional de Bolivia. Y que por lo tanto, en este tipo de instrumentos que se manejan, debería reflejar claramente que se está hablando del
Estado plurinacional. Por lo tanto, se suscribió un protocolo adicional entre Bolivia y el Mercosur, en el cual se determinó que el encabezado de los certificados de origen debería cambiar. Y debería cambiar en el sentido de que refleje exactamente lo que les estoy comentando, que diga Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, ¿qué tipo de medidas preventivas para no afectar al comercio se deberían tomar desde el punto de vista de nuestro país? ¿Cuáles creen que deberían ser las medidas que se deberían tomar? ¿Alguna idea? Buenas noches. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es que mis perritos ladran y no escucho nada. Claro que sí, no hay problema, Yamil. Les decía que en la negociación que se dio entre Bolivia y el Mercosur, que fue hace muchos años, se tenía en el modelo del certificado de origen en el encabezado que decía República de Bolivia, pero posteriormente, hace unos 2 años, se definió que tenía que cambiarse por Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, para hacer ese cambio en los certificados de origen, ¿qué medidas preventivas debía tomar las autoridades bolivianas para no afectar al comercio con el Brasil o con los países miembros del Mercosur? ¿Alguna idea que se les ocurra? Es decir, se debía haber hecho el cambio del certificado de origen de manera inmediata. Tal vez se debería haber revisado las condiciones para que no afecten al comercio entre el Mercosur y Bolivia. ¿Puede ser? Sí, está bien. ¿Qué tipo de condiciones se deberían revisar entonces? Por favor, Yamil. ¿Alguna idea? O el resto de las personas que está también conectada puede opinar, no solamente Yamil, ¿no? No quiere decir que solamente él deba responder. ¿Ustedes creen que la participación en clase debería tener una ponderación? Sí. Para la siguiente versión del diplomado voy a cambiar los porcentajes y voy a ponerle un porcentaje también de participación, aunque no crean, la participación yo la tomo como algo adicional. No lo tomo como que debería ser parte de la calificación, pero bueno, hay que ir cambiando algunos aspectos para ir mejorando. Entonces, lo que les decía, se cambia
el modelo del certificado de origen y su implementación no puede ser inmediata, porque se entiende que hay operadores de comercio que están en tránsito con sus mercancías. Entonces, si han adquirido el certificado de origen, ya lo han comprado, porque no se olviden que también tiene un valor, y se entiende que las entidades que certifican también tienen que hacer una verificación del origen de esas mercancías. Entonces, cuando se da esa certificación, se da esa verificación, no podrías decirle que a partir de mañana se tiene que utilizar el nuevo certificado de origen. Hay que darle un plazo para que se acomode tanto el importador como el exportador, y también para las entidades que emiten el certificado de origen. Porque si ustedes se acuerdan, había un caso muy particular con lo que era la aduana nacional. Cuando la aduana nacional se conocía como Aduana Nacional de Bolivia. Entonces, le hicieron una crítica bastante fuerte en su momento a la presidenta Marlene Ardaya y le decían, es aduana nacional y con esto debería ser suficiente. No es necesario decir que es de Bolivia porque se entiende que estamos en Bolivia. Y ella había mandado a imprimir una buena cantidad de hojas de todo lo que era papelería, folletería y demás con Aduana Nacional de Bolivia y su nuevo logo. Cuando le hicieron esa observación, tuvo que cambiar el logo por Aduana Nacional, y pónganse a pensar la cantidad de papel y folletería con el que se tenía ya para que todas las administraciones aduaneras en el país pudieran contar con ese material, con el nuevo logo que se había lanzado en su momento. Entonces era pues un costo demasiado elevado y era sujeto a responsabilidad porque se entiende que se había incurrido en un gasto innecesario. ¿Quién creen que en su momento le hizo la observación a Marlene Ardaya? ¿Quién le dijo, si es aduana nacional, se entiende, no es necesario ponerle aduana nacional de Bolivia? ¿Quién creen que le dijo eso? ¿Puede ser que la misma aduana le haya observado eso, Lisa? Gracias, Talía. En realidad, quien le observó fue el entonces ministro de Economía y Finanzas. Y le dijo que no era necesario poner ese tipo de información. ¿Quién era en ese momento cuando Marlene Ardaya era presidenta de la aduana y ministro de Economía y Finanzas? ¿Se acuerdan? El actual presidente era en su momento ministro de Economía y Finanzas. Y él fue el que le pidió que cambiara y obviamente después tuvo problemas la licenciada Ardaya por haber emitido una gran cantidad de documentos que obviamente eran inútiles, inservibles, porque no se podían utilizar. No tenía la imagen institucional que después le recomendó el ministro Arce en su momento y ahora presidente, ¿no? Bueno, como les había comentado, en el convenio de Kioto se tienen tres capítulos. El primero de los capítulos es el que hemos revisado, que está vinculado con las condiciones que tiene que cumplir una mercancía desde el momento de su emisión. En el capítulo 2 nos habla sobre lo que son las pruebas documentales de origen y empieza con algunas definiciones. La primera de ellas nos dice que hay un certificado de origen y hay otro instrumento que es el certificado de denominación regional. Entonces, ambos instrumentos son similares en la práctica, pero tienen funciones distintas. Fíjense ustedes que el certificado de origen nos dice, es el formulario, obviamente es el documento que se lleva, que permite identificar las mercancías, y en el cual la autoridad o el organismo que ha sido facultado para hacer este tipo de tarea concede o certifica que las mercancías son originarias de un determinado país.
Entonces, el certificado de origen es el documento que respalda el origen de la mercancía. Y nos dice además que este certificado de origen puede incluir información adicional. Lo vamos a ver un poco más adelante a qué hace referencia esta información adicional. Mientras que el certificado de denominación regional es un certificado en el cual se establece que el organismo, la autoridad que ha sido facultada para emitir este tipo de certificados, nos dice que la mercancía allí descrita responde a condiciones previstas para merecer una denominación propia de una determinada región. Entonces nos da ahí algunos ejemplos con lo que sucede con este tipo de mercancías. Y tenemos el que es conocido como champán, que en realidad es un vino. No es espumoso, un vino chica, y ácido. ¿Cuál creen que es el nombre con el cual se denomina? ¿Alguna idea? Yo no sé, Lice. Gracias, Talía. ¿Conocen ustedes el champán? Sí, Lice, yo conozco. Sí. Pero no es lo que nosotros llamamos champán, ¿no es cierto? Porque la sidra que se comercializa y que algunas personas le llaman champán es sidra. Entonces, hay unas botellas que realmente son champán y tiene que decir champán en la etiqueta. Lo que sucedía en nuestro país es que anteriormente a las sidras que se comercializaban se les ponía nomás champán y se las comercializaba como champán. Pero por este tema de denominación regional se estableció que solamente lo que se producía en Francia, en esa ciudad que se llama Champagne, va a llevar ese tipo de nombre y va a ser reconocido con esas características. Lo mismo con el Oporto. El vino que es fabricado en Oporto va a ser conocido como Oporto. Si ustedes se fijan, cuando comercializan aquí vino, le colocan vino tipo Oporto o vino de Oporto, porque en realidad no es vino Oporto. Lo mismo con el queso parmesano. El queso parmesano es fabricado en Parma, que es una ciudad italiana, y que por lo tanto solamente ese queso fabricado en Parma tiene ese reconocimiento de queso parmesano. ¿Qué otro producto conocen ustedes que tiene así denominación regional? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Conocen? Listen, ¿podría ser el café colombiano? Gracias, María Lourdes. En realidad el café es genérico, ¿no es cierto? Es café. Entonces, si tú dices, estoy comercializando café boliviano, café colombiano, café brasilero, la característica principal de ese producto es café. Entonces, no hay una diferenciación muy particular en ese aspecto, porque es casi un producto genérico. Entonces, es muy parecido a decir, y por poner un ejemplo simplemente, cuando comercializas quinoa, diferenciar entre quinoa boliviana o quinoa peruana, o cuando comercializas cerveza, digamos, es un nombre genérico para el producto. Sé que miércoles es muy temprano para hablar de cerveza, pero pónganse a pensar que en ese tipo de productos es muy parecido a los ejemplos, ¿no? De lo que sería el café, de lo que sería la quinoa, de lo que sería la misma cerveza o cualquier otro producto que tiene esas características, entre comillas, de genérico. Lo que les decía
es que aquellos productos que solamente se pueden fabricar en ese país y que tienen reconocimiento a nivel mundial, porque se entiende que tienen denominación regional, son aquellos que se van a reconocer como mercancías que tienen una certificación con denominación regional. Los ejemplos ya les he dado algunos que te lo plantea el mismo convenio, pero hay otros de los cuales podríamos hablar y que ustedes conocen. Estoy 100% seguro que conocen ese tipo de productos. ¿Podría ser la cerveza paceña? En realidad no, porque la cerveza paceña podrías fabricarla en La Paz o podrías fabricarla en Santa Cruz. Simplemente lo que estás haciendo es ponerle un nombre como cerveza. Sí, Talía, por favor. Sí, no, he estado averiguando de lo que dijo de champán y dice que en la Unión Europea es ilegal etiquetar un producto como champán a menos que provenga de la región vinícola de champán de Francia, dice. Más o menos ejemplos así es lo que quiere que busquemos. Exactamente. Entonces, lo que les decía, en ese champán, antes en Bolivia, hace unos 10 años, cuando vendían sidras o vendían vinos espumantes, le colocaban en la etiqueta champán, pero no era correcto, porque estabas infringiendo lo que establece la normativa internacional. Solamente el champán tiene reconocimiento cuando es fabricado o producido en esa zona, en champán. Les voy a dar otro ejemplo que seguro ustedes lo conocen. ¿De dónde viene el tequila? De México. María Lourdes es la única que responde rápido, como con los ejemplos. México. Exacto. Gracias, Caterina. Entonces, como ven, nosotros podemos identificar un producto porque sabemos dónde ha sido fabricado o dónde ha sido producido. Y ha sido producido bajo este concepto de certificación de denominación regional. Por lo tanto, solamente en México se puede fabricar el tequila, no se puede fabricar en ningún otro país. ¿Sabían ustedes que también en Bolivia se empezó a etiquetar aguardientes que se fabricaban en Bolivia y le ponían el nombre de tequila? ¿Es correcto? ¿Qué opinan? ¿Es correcto o no? No, no es correcto. Sí, no es cierto, María Lourdes, muchas gracias por responder. No es correcto porque se entiende que solamente se podría fabricar en México. Otro ejemplo, con bebidas alcohólicas, el pisco. ¿Dónde se fabrica el pisco? En Perú, licenciado, en el caso del tequila, hay otra bebida también que fabrican en México, que es el mezcal, que también Correcto. es muy tradicional. Sí, la única diferencia es el gusanito, ¿no? Sí, el gusanito. Sí, pero en el tema del mezcal habría que verificar si también tiene esta certificación de denominación regional. Si tiene esa certificación de denominación regional, entonces se podría decir que solamente se puede fabricar en ese país. Hay una bebida que producen, por ejemplo, como ustedes decían, en el caso del Perú, que es el pisco, que en algún momento tuvo también sus diferencias con Chile, porque en Chile también hicieron aparecer que ellos tenían pisco, tenían una ciudad que también se llamaba Pisco y decían que solamente en esa ciudad se tenía que fabricar. Pero después de una larga historia se determinó que era en Perú, donde se tiene este reconocimiento regional. ¿Creen que Bolivia tiene algún producto con reconocimiento regional? Lice, estaba leyendo, creo que es el Singani. Casa Real Singani de Tarija. ¿Por qué solo el Casa Real? Eso es lo que se me ocurre, dice. Perfecto, Madaí, tienen razón, Madaí y Karen. Creo que alguien más opinó, no alcancé a ver. Pero sí, efectivamente, el Singani boliviano
tiene reconocimiento a nivel internacional y tiene reconocimiento con certificación de denominación regional, que significa que solo en Bolivia se puede fabricar Singani. Está bien, hay otros aguardientes, como denominan, que son fabricados en otros países, pero con la denominación de Singani solamente se puede comercializar en Bolivia. Ha habido un intercambio el año pasado entre Bolivia y Estados Unidos para que justamente exista este reconocimiento de certificación regional. Como están ustedes investigando en este momento, seguramente han encontrado esa publicación o no han encontrado la publicación. Déjenme buscar y les comparto en este momento. Fíjense en la noticia que les estoy compartiendo y que voy a compartir también la pantalla para que ustedes puedan ver. Pueden alcanzar ustedes ahí a ver que hay un reconocimiento de denominación de origen, que está ahí claramente, del Singani boliviano. Y esto se hizo a través de una negociación con Estados Unidos. La idea es que el Singani que se produce a través de uva moscatel de Alejandría cuenta con esta denominación regional de origen. Y por lo tanto, cuando se comercializa con Estados Unidos, se entiende que ese producto va a ser reconocido como boliviano y que solamente Bolivia le puede exportar a Estados Unidos y ningún otro país. Entonces, Estados Unidos va a reconocer y va a proteger al Singani boliviano cuando ingrese al mercado americano. Si algún otro país quisiera venderle, entre comillas, Singani a Estados Unidos no recibiría ese producto porque está justamente establecido en este convenio que Estados Unidos va a reconocer al Singani. Y no sería reconocido como un aguardiente o un brandy, ¿no es cierto? Sino que más bien va a tener ese reconocimiento regional. ¿Qué les parece interesante? Sí, dice, me parece interesante. Gracias, Madaí. Entonces, como ven, se reconoce en el caso de Bolivia de manera muy particular lo que sería el Singani. Y esto no es solamente teoría, sino que en la práctica funciona así. ¿Qué otro producto conocen ustedes que debería tener así un reconocimiento? Ahora que ya hemos hablado de algunos productos. ¿Alguna idea? ¿Puede ser el mentizán, licenciado? Sí, el mentizán se certificará. Sí podría ser reconocido. El problema es que la empresa en este momento que produce o fabrica el mentizán no ha hecho esa solicitud. Entonces, se tiene que establecer ese registro como un tema de propiedad intelectual para que después no saquen productos similares o de imitación. Entonces, más o menos ya tienen ustedes la idea de cuáles son los certificados de denominación regional y cómo funcionan. Después nos habla de 3 conceptos que son declaración certificada de origen, que es una declaración que realiza la autoridad o el organismo que está facultado para ello, es decir, una entidad certificadora, caso Cenavex. La declaración de origen, que está justamente vinculada con el fabricante, el productor o el proveedor, él es el que realiza la declaración de origen.
Y la prueba documental de origen puede ser el certificado de origen del que hemos hablado, o una declaración certificada de origen, o también una declaración de origen. Entonces, cualquiera de estos documentos puede ser considerado como una prueba de origen. Nos dice además el requerimiento de la prueba documental de origen que se puede solicitar solamente cuando se necesita para aplicar los derechos aduaneros preferenciales. No se puede realizar entonces para cualquier otro de los casos en los cuales no esté establecido en la normativa. Y por lo tanto, no se podría exigir a todos los países que comercializan con Bolivia que tengan que presentar un certificado de origen. Porque si es un país con el cual no tengo un acuerdo comercial, entonces no necesita presentar un certificado de origen. Nos dice además que no se debería solicitar una prueba de origen cuando son mercancías que han sido enviadas en pequeños envíos y que han sido enviadas a personas particulares con un valor inferior a los $100 o que están siendo transportadas en el equipaje de viajero de las personas que están llegando al país. Lo mismo para envíos comerciales que no sean con un valor inferior a los $60 o que no excedan un valor de los $60, mejor dicho. Si ustedes compran por eBay o compran por alguna plataforma de internet, Alibaba o cualquiera de ellas, si el valor comercial de esas mercancías es inferior a los $100, se entiende que no pagas ningún tipo de impuesto o tributo. Si es superior a los $100, se considera que es una importación y por lo tanto deberías pagar los impuestos correspondientes. Y si no quisieras pagar el gravamen arancelario de esa mercancía, y esa mercancía proviene de un país con el cual Bolivia tiene un acuerdo comercial, entonces se entiende que deberías presentar el certificado de origen. Ahora, no voy a solicitarle que me presente un certificado de origen o una prueba documental de origen, tampoco aquellas mercancías que cuentan con un certificado de denominación regional, lo que implica que para el tequila, si viene con su certificado de denominación regional, no le puedo decir, a ver, ¿y tu certificado de origen? Porque se entiende que ya le estoy aceptando el documento que está presentando. Ahora nos dice además que tampoco se debería solicitar una prueba de origen cuando se remite al mismo tiempo varios envíos del tipo de los que están siendo indicados en los apartados A o B por la misma vía, al mismo consignatario, por el mismo expedidor, y el valor del total de esos envíos constituye el valor global. Entonces, fíjense cuáles eran los incisos A y B. Están ahí anotados en la parte de abajo. Si recibo pequeños envíos dirigidos a particulares con un valor inferior a los $100, digamos que estoy comprando carcasas para celulares y el envío que estoy recibiendo es de $80. ¿Se cobra o no se cobra el gravamen arancelario? Y además, ¿se exige o no se exige el certificado de origen? ¿Qué opinan? No se cobra, licenciado, porque no ha excedido o no ha superado los $100, ¿no? Gracias, María Lourdes. Si ese es solamente un envío, eso es lo que nos está diciendo. Pero, ¿qué pasa si como importador, digamos que Fernando Pérez está recibiendo un envío desde la China de su proveedor por un valor de $80 el 10 de enero, después recibe por un valor de $80 del mismo proveedor el 15 de enero, el 20 de enero, después en febrero, en marzo y así sucesivamente cada 10 días. Quiere decir que hay que analizar también el envío total, porque lo que está haciendo es realizar envíos parciales, cortitos o pequeños, con la finalidad de que no se le cobren los tributos aduaneros correspondientes. Entonces nos está diciendo que hay que tener cuidado bajo esas condiciones. Como ven, el convenio de Kioto establece los lineamientos generales que nos van a permitir, dentro de un momento, entrar a lo que sería el análisis de uno de los acuerdos comerciales de manera mucho más específica, para que podamos conocer cómo se refleja lo que determina el convenio de Kioto. Pero antes de eso, quisiera mostrarles el modelo de certificado de origen
que plantea el Convenio de Kioto. Fíjense ustedes, ese es el modelo de certificado de origen que el Convenio de Kioto plantea y que dice que debería ser lo mínimo que debería contener las mercancías que están ingresando a un país, amparados en este documento que es el certificado de origen. En las siguientes diapositivas voy a ir desglosando cada una de las partes de este certificado de origen, porque así viéndolo de manera general posiblemente no se alcance a identificar cada una de las partes del certificado. Entonces, fíjense, en la primera parte nos dice que en el numeral 1 debería ir el exportador, es decir, su nombre, domicilio y país. Y en la segunda parte nos debería ir el número del certificado de origen. Y nos dice además que en ese certificado de origen, en la parte superior, de la cual estamos viendo, y se les voy a mostrar, es esta parte superior, en el numeral 2. Acá arriba debería ir el número correlativo del certificado de origen, y además debería ir con el término original, porque se supone que un certificado de origen es original y único. ¿Qué sucede si pierdo el certificado de origen y solicito que me emitan otro certificado de origen? Bajo esas condiciones ya no va a ir original, sino que más bien va a establecer la palabra duplicado, porque estoy duplicando el certificado de origen. Si lo perdiera y solicito dos originales, podrían servirme para llevar a dos países distintos o para ingresar la misma mercancía por dos puntos aduaneros diferentes. Por lo tanto, se pretende que a través de ese control se evite ese tipo de situaciones para que justamente no se tengan esas dificultades que se podrían presentar si de manera similar dos veces dice lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, dos veces dice original. Entonces, ahí estarías afectando a la mercancía y al comercio. Además, si tú quisieras una copia del certificado de origen, debería decir claramente en la parte superior derecha, copia. Después nos habla del destinatario, que tiene que ir los datos de la persona que va a recibir las mercancías. Y también debería ir los datos que están relacionados con el transporte de la mercancía. En el campo 5 nos dice que debería ir las marcas y los números, que deberían estar separados por cantidad y tipo de bultos y la descripción de las mercancías, que lo vamos a ver más adelante con un ejemplo del certificado de origen, cómo se completa toda esta información. Y además nos dice que debería ir el peso bruto y existe otra columna adicional en la cual debería ir información también importante. Después nos dice en la información adicional, que es el campo 8, debería ir la certificación de las autoridades que han emitido y debería estar la información de la autoridad que ha sido la emisora. Finalmente, el organismo que certifica, lugar y fecha y firma de la persona que está autorizando o de la persona que está autorizada para emitir este certificado de origen. Como les digo, este es un modelo muy general y al ser un modelo muy general, entonces se espera que los países que lo implementen consideren ese aspecto y que utilicen los modelos de certificado de origen que podrían estar de manera consensuada entre los países que suscriben un acuerdo, consideradas dentro de un acuerdo comercial. Con eso, habríamos completado la visión y la perspectiva de lo que se tiene en el ámbito del Convenio de Kioto. No sé si tienen alguna duda, tienen algún comentario. Al no haber dudas o comentarios, entonces podemos seguir avanzando. Y como les decía, hemos visto los aspectos vinculados primero con la OMC, que te dice la OMC sobre normas de origen. Hemos visto que establece la Organización Mundial de Aduanas, también en materia de normas de origen. Y ahora lo que correspondería ver es un poco la normativa en materia de normas de origen desde la perspectiva nacional, que también es importante conocer.
Algunas de las diapositivas pueden ser repetitivas a lo que ya hemos visto en el convenio de Kioto, por eso es que las voy a ir pasando. Disculpen si en esas diapositivas vuelven a ver información de la que ya hemos comentado, pero me gustaría empezar con el concepto otra vez de lo que son las normas de origen, que nos dice que son aquellas que van a determinar dónde se obtuvo o se fabricó un producto, es decir, la nacionalidad económica de esa mercancía. ¿Se acuerdan que les había mostrado en algún momento este ejemplo de la pijama de algodón? Y cuando les mostraba el ejemplo les decía, al final, ¿cuál es el país donde se produce la mercancía? Para nosotros, ¿cuál debería ser el país que representa el origen para esta pijama de algodón? Hasta el momento, en lo que hemos visto del convenio de Kioto, hemos podido identificar que hay varios criterios y para determinar cada uno de esos criterios se tiene que tomar en cuenta lo que está ahí establecido, la norma para identificar el país en el cual se considera que ha sido fabricada una mercancía. Y nos dice además que en el ejemplo podrían haber participado varios países, pero solamente uno de ellos le va a dar el origen a la mercancía. Bajo ese criterio, bajo esa condición, ¿cuál creen ustedes de lo que estamos viendo ahí que es el país que le da el carácter esencial a la mercancía o que determina el origen de esa mercancía? Con lo que se ha aprendido hasta ahora, ¿qué dice? Sí, adelante, por favor. Dicen, creería que sería en Malawi o estoy en un poco de duda, pero o Estados Unidos. Gracias, Madaí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que tenga? Lice, yo pienso que es la confección, porque sería casi uno de los últimos procesos que le dan esa esencia al producto que es pijama de algodón. Es una idea. Yo pienso, gracias, dicen que Talía. es el país que lo comercializa. ¿Y cuál sería el país que lo comercializa en este ejemplo? Estados Unidos. De acuerdo, muchas gracias, María Lourdes. En la idea de María Lourdes, traemos la pijama de algodón a Bolivia y en Bolivia se comercializa. ¿Sería originario de Bolivia bajo ese criterio? ¿Qué opinan? Piensa que no, Liz. No está mal mi idea, Lice. Ya lo analicé. Donde se produce, dicen, donde se produce la pijama. Gracias, Yamil, y muchas gracias, María Lourdes. Disculpen si les doy los ejemplos, pero es un poco para que se puedan entender los conceptos. No quiere decir que las ideas que ustedes manifiestan son 100% malas o hay que encontrarles que no son correctas, ¿está bien? Sino que simplemente estamos tratando de interpretar y deducir un poco lo que habíamos visto hasta ahora con el criterio de transformación sustancial. Es el último lugar donde se le da el carácter esencial a la mercancía. Lo que estamos vendiendo o lo que estamos comercializando es pijama de algodón. Entonces, vamos por partes. El algodón que está ahí, que ha sido cultivado en Malawi, ¿le da el carácter esencial a la pijama de algodón? ¿Qué opinan? Lisette, ¿alguna idea? Sí, manda ahí, por favor, adelante. Pienso que no, dicen, aunque mi pensamiento creo que es contradictorio porque la tela es de Malawi
y la confección también, o sea, yo creo que tendría algo de lógica, digamos, que sería el carácter esencial. Pero el algodón es el que le da el carácter esencial, esa es la pregunta. Si mirar el país, ¿el algodón hace la pijama de algodón? O, es decir, está bien, el algodón es uno de los insumos que se utiliza para fabricar la pijama de algodón. Pero la pijama como tal no es No, solamente Liz. algodón. Sí, Entonces, no, el algodón no le da el carácter esencial. no. ¿De acuerdo? No. En segundo lugar, digamos que con el algodón he fabricado el hilado que está en Pakistán. Entonces, Pakistán le compra el algodón a Malawi y con eso fabrica el hilado. ¿El hilado le da el carácter esencial? No, Vamos bien, no. Lo mismo, de Malawi compro el algodón, con ese algodón fabrico la tela. Y esa tela la fabrico en Sudáfrica. ¿Le da el carácter esencial? tampoco le da el carácter esencial. Gracias, muy bien, María Lourdes. Se está arriesgando María Lourdes, y es correcto. La tela le estoy dando color a través de un tinte. Quiere decir que es tela con tinte. ¿Ese tinte le da el carácter esencial? No, No, Liz. licenciado. Perfecto, vamos muy bien. A esa tela le pongo el estampado. Tampoco, Liz. Excelente. No, licenciado. Le coloco los botones, le estoy cosiendo los botones, o como dicen en el oriente, le estoy pegando los botones. No, Liz. No, licenciado. Estoy cortando la tela. No, tampoco. La licencia Tampoco. la da Estados Unidos para que yo pueda colocar ese Mickey Mouse en el saco, en la parte superior de la pijama. ¿Le da el carácter esencial? No, tampoco. Por lo tanto, ¿dónde se le da el carácter esencial? La A la pijama de confección. algodón. ¿Cómo? En Malawi. Correcto. En Malawi, donde se ha realizado la última operación, ¿no es cierto? Que es la de confección. Lo que ha hecho en Malawi ha sido darle el carácter esencial a la mercancía y por lo tanto la pijama de algodón bajo ese criterio es de Malawi, bajo el criterio de carácter esencial. Ahora, bajo el criterio de porcentaje, ¿se acuerdan? El porcentaje ad valorem de la mercancía. ¿Se acuerdan de ese concepto? Dice, yo quería que vuelva a explicar eso porque no me acuerdo ya desde la otra clase quería decirle. Casualmente, hoy lo he explicado al empezar la clase, Talía. Dice, yo no le escuchaba por mi wifi. Está bien, no hay ningún problema. Lo que nos dice es que si voy a confeccionar una mercancía, en nuestro ejemplo, pijama de algodón, tengo que ver en cada una de las partes cuánto de porcentaje representa de la pijama de algodón. Voy a poner solamente tela, botones, hilo, que son, digamos que los principales. Entonces, la pijama de algodón va a ser el 100%, ¿no es cierto? Y cada una de estas partes tiene que representar un porcentaje de esa mercancía, pero en términos de valor. Digamos que la tela en términos de valor representa un 70%. Los botones representan 15%. Y el hilo, 15%.
Si miro en términos porcentuales o en términos de valor, ¿cuál debería ser el país de origen de esta mercancía? ¿Cuál debería considerarse el país de origen? El de la tela. Malawi también, licenciado. Ajá. Olvidémonos de los nombres porque no nos acordamos ahorita. De la tela, dicen. Entonces, Sudáfrica creo que era, ¿no, licenciado? creo que sí, pero digamos que en términos generales el de la tela el que tiene un mayor porcentaje. Ahora, estos porcentajes, lo que nos dice, deberíamos verlo desde el punto de vista del precio en el momento de la importación, que era el valor, yo les he dicho, ¿se acuerdan? Valor CIF de la mercancía, ¿verdad? Porque ese es el precio en el momento de la importación. Y cuando ya tenga confeccionada mi pijama de algodón, lo que tengo que ver de la pijama de algodón va a ser el valor o el valor en fábrica. Entonces, en base a esos criterios voy a determinar los porcentajes. ¿Se entiende? De manera muy general, podría decirse que aquel país donde se fabrica la tela es el país donde se reconoce el origen, porque es el que tiene mayor participación en términos porcentuales. Pero los acuerdos te establecen que tiene que haber un porcentaje máximo de mercancía importada y un porcentaje de mercancía nacional, que eso lo vamos a ver cuando revisemos un poco el acuerdo que les decía. ¿Está bien? ¿Dudas sobre esto? Si volvemos a nuestra presentación, entonces, y vemos que la tela es de Sudáfrica, en términos porcentuales podríamos decir que más bien la pijama de algodón podría ser considerada como originaria de Sudáfrica. ¿Está bien? Sí, dicen. Pero ¿se acuerdan de lo que siempre les he dicho desde la primera clase? Siempre hay que utilizar el término depende, porque depende de lo que esté establecido o escrito en el acuerdo. ¿Está bien? Por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de aspectos que están relacionados con las falencias que existen sobre las normas de origen. Hay algunos criterios que nos llevarían a pensar que efectivamente podría determinarse el origen de una mercancía si tomamos en cuenta estos aspectos. Primero nos dice, lo compré en mi país y por lo tanto es originario. ¿Qué opinan de esa afirmación? Que no es Creo que la única correcta, persona licenciado. Sí, María Lourdes, por favor. ¿Podría repetir? Que no es correcta esta afirmación porque yo en mi país puedo comprar producto originario de otro país, no solo de mi país. Exacto. Eso no quiere decir que la mercancía que ha ingresado a Bolivia necesariamente tiene que ser originario de Bolivia, ¿no es cierto? Pero estoy comprando, qué sé yo, en la tiendita de la esquina o en una ferretería, estoy comprando tornillos que voy a utilizar para fabricar una mesa y digo que esos tornillos, como ya están en Bolivia, son originarios de Bolivia y por lo tanto son bolivianos, lo cual no es correcto. Segundo, nos dice, mi producto tiene alto contenido nacional. ¿Qué opinan de esa afirmación? ¿Alguna idea sobre esta afirmación? Dicen, creo que no en todos los productos sería considerable esa afirmación. Quizás si el producto es hecho en aquí, podría ser, digamos, algo artesanal, podría ser relativo con esa afirmación, pero en otros no.
¿De acuerdo? Pero, ¿qué es alto contenido nacional? ¿Qué es para ustedes alto contenido nacional en términos porcentuales? ¿Cuánto sería un alto contenido nacional? Más del 70%. Gracias, María Lourdes, por la idea. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Qué Dicen, opinan? puede ser el 70-80% de alto contenido. Gracias, Madaí. Y gracias por los dos comentarios. De hecho, para mí podría ser, por poner un ejemplo, alto contenido nacional 90. Para otras personas tal vez 51, porque es suficiente. Para otros tal vez 60. Pero, de hecho, no podemos decirlo así de manera muy libremente en base a nuestro criterio, sino más bien en base a lo que establezca en el acuerdo comercial. En el acuerdo comercial es donde tengo que revisar si efectivamente el porcentaje de contenido nacional es suficiente para que la mercancía pueda cumplir con el origen o no. Entonces, la referencia no es la misma para todos los acuerdos. El contenido nacional no es igual en cada uno de los acuerdos y por lo tanto es importante conocer para cada una de las circunstancias cuál es el tratamiento que se le da. Fíjense lo que dice en la última línea. Y en la última línea nos dice, mi producto es originario para cualquier tratado o para cualquier acuerdo. ¿Será cierto? No, no es cierto, porque tendría que haber el acuerdo o el tratado, ¿no? Exactamente. Lo que tengo que ver es el acuerdo comercial o si es un sistema generalizado de preferencias, qué condiciones se está exigiendo para que la mercancía sea originaria. Entonces, bajo ese criterio y con el análisis de esas condiciones, puedo decir si mi producto califica como originario o no. Podría ser que el producto que he producido o fabricado o que deseo exportar califique como originario para la comunidad andina. Pero si quiero llevarlo a través del sistema generalizado de preferencias a Estados Unidos, puede ser que revisando las reglas que se han establecido en ese sistema generalizado, determine que mi producto no califica como originario. Entonces, hay que tener cuidado en revisar el acuerdo y determinar si efectivamente la mercancía califica o no como originaria. Por eso es que ahí entra nuevamente el criterio de la palabra depende. Depende de las condiciones que hayan sido establecidas en cada uno de los casos. El tercero de los conceptos, o la tercera falencia o afirmación, dice: pagué los aranceles de importación de los insumos que estoy utilizando, por lo que ya este producto ha sido nacionalizado y por tanto se consideran originarios estos insumos. ¿Será cierto? No es cierto, licenciado. ¿Por qué razón, María Lourdes, o cualquiera de las otras personas que quiera opinar? Porque del hecho de pagar solo los aranceles, no podemos considerar que ese producto ya está nacionalizado, ¿no? Porque tiene un origen ese producto, viene de otro país. Muchas gracias, María Lourdes. Es cierto, la mercancía, si bien está nacionalizada, ya está en libre circulación dentro del territorio nacional, no quiere decir que ha cambiado de origen, que se ha vuelto boliviano. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía en las ferreterías? Voy y compro tornillos, tuercas, todo lo que necesito para unir partes o piezas. Y después digo, cuando he fabricado un mueble de madera, es 100% originario, porque todo eso lo he comprado en Bolivia. Entonces, si se ha comprado en Bolivia, ha pagado los aranceles y por lo tanto, todo es originario. Como ven, este tipo de afirmaciones no son correctas. Y la última de las afirmaciones nos dice que mi producto ha sido transformado y por lo tanto es originario. ¿Será cierto?
Tengo un poco de duda en esa afirmación. Claro, porque lo que habíamos visto es que si se le da un nuevo carácter esencial a la mercancía y ha sido clasificada en una nueva partida arancelaria, podríamos decir que el producto sí es originario. Entonces, Pero es ese originario cuidado, donde se transformó, ¿no, licenciado? exacto. Por eso es que hay que tener cuidado con ese concepto. Puede ser que la mercancía haya sido transformada, pero hay que verificar en el acuerdo si esa transformación que ha tenido es transformación suficiente para que la mercancía pueda ser considerada como originaria. No se olviden que en algunos casos la transformación de la mercancía puede no haber sido suficiente y puede hacer que no haya cambiado el carácter esencial de la mercancía. ¿Se acuerdan del ejemplo del toddy con azúcar o el toddy sin azúcar? Podría ser clasificado en la misma partida arancelaria, pero uno dice, pero lo he transformado, es un nuevo producto, es algo diferente, es toddy azucarado, pero no le estoy dando un nuevo carácter esencial, sigue manteniendo sus características originales, sigue siendo toddy, por más que tenga azúcar. ¿Está bien? Entonces depende del grado de elaboración de esa mercancía. Perfecto. ¿Dudas? ¿Comentarios? Creo que en la clase de hoy nos ha faltado alguna persona del curso, no estoy muy seguro. Solamente he visto 10 personas conectadas en total. De todas formas, les recuerdo que el día de mañana sería nuestra última clase, así que por hoy los dejo descansar y nos vemos mañana a las 7:30. Muchas gracias y buenas noches. Está bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, Licen, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas Noches, dice. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Talía, Caterina.